Y vamos a conversar hoy día con alguien que viene cada cierto tiempo aquí a orientarnos sobre algunas posiciones que merecen una mirada de alguien que fue ministro, que fue parlamentario, que fue presidente de Renovación Nacional, su partido. Mario Desbordes, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Fernando, por la invitación. Mario, déjame hacerte una pregunta porque alguien me sopló, pero así, de que era posible que te fueras a presentar como candidato a los consejeros de la próxima cosa constitucional, ¿sí o no? No, ya no. Ya pasó al periodo. ¿Se te pasó por el radar o no? Es que es difícil, yo quiero volver al Congreso. Y es difícil para mí, por ejemplo, pretender financiar 2 elecciones en 3 años, en 2 años. Es completamente imposible. Que haya endeudado los 4 años del cargo de diputado, la verdad es que no podía. Pero además el diputado Chalper y otro grupo de parlamentarios, con la finalidad de blindarse ellos, establecieron una inhabilidad de 2 años para el que resulte electo. O sea, si tú sales electo te castigan y no puedes ir en la municipal, pero tampoco puedes ser candidato a diputado, a senador, a core, a presidente, a gobernador regional, nada. Pero eso lo pusieron militantes de tu propio partido. Pero no, en el Congreso. Sí, lo promovieron los diputados, entre otros, lo que me han dicho a mí los secretarios generales y presidente de partido, y es una posición que puede ser legítima, que yo no comparto para nada, y que busca blindarse. Mira, no, lo hacemos para que no usen el cargo de convencional para lucirse y buscar otro cargo. Al revés, ojalá se luzcan. Lógico. Ojalá hagan buena pega, ojalá la gente los evalúe bien. Pero imagínate tú si es que efectivamente ese grupo consigue que la ciudadanía apruebe, pero mayoritariamente una nueva constitución, o sea... Estupenda noticia. Más que aplaudirlo, uno quisiera verlo en la política. Digamos. Hubo mucha gente que tenía ganas de ser candidato. Nicolás Monker, por ejemplo, exministro del Trabajo, Cristian Monker, son tío y sobrinos, son 2 políticos de Renovación que pudieron haber sido candidatos a la convención. No, Cristian no, porque había estado en la convención anterior, pero Nicolás estaba disponible, pero decía, bueno, quedó inhabilitado 2 años. Esa lógica muy tradicional, que incluso agarra a estos jóvenes, como es el caso de Diego, de blindarse de, oye, ya, ok, hagamos el marco y entre otras cosas aseguremos que no nos compitan después, porque hizo que se perdiera mucho buen candidato. Tenemos buenos candidatos en la cancha. Yo tengo mi candidata, estuve con ella en la impuesta semana y hay gente que está haciendo un tremendo esfuerzo, pero pudo haber habido otros candidatos que no. En mi caso no, en mi caso pretendo volver al Congreso. Hay alguna encuesta que han salido hasta en el diario en donde marcaba bien como el candidato a alcalde en Santiago, pero a mí me encantaría ser alcalde, encuentro que es una pega maravillosa, pero no me dan permiso en la casa porque... Esa sí que es una pega de 24 horas. Es muy luego, primer problema, y segundo problema es que efectivamente es un 24/7 con una carga muy fuerte. Pero sobre todo porque era muy luego. Me dice, ¿sabes qué? Pero raya para la suma, Mario, tú tienes ganas de volver a la política formal. Sí, yo voy a volver al Congreso. No me pude repostular la vez pasada. Si hubiera podido repostularme, hubiera competido a senador por Santiago, haciendo collera con el Coteo Sandón. Probablemente podíamos salir los 2. La competencia me encanta. Pero no podía, estaba inhabilitado porque había sido ministro, si bien por un lapso más o menos breve, pero había sido ministro en un momento en que la ley prohíbe, ¿no es cierto?, después postularse al Congreso. Esa es inhabilidad. Mario, estamos viviendo esta etapa anterior a un nuevo proceso constitucional que la última vez que conversamos acá básicamente eran los impactos que había dejado el rechazo a la primera. Ahora se está conversando sobre esta próxima posibilidad. ¿Qué tal miras tú la posibilidad de esta situación versus la anterior a raíz de los cambios que hay, los cambios en figura, la llegada de los expertos y, en fin, una serie de punteos que están prefijados para determinadas cosas? ¿Qué tanto eso crees tú que eventualmente la ciudadanía podría aprobarlo si le gusta? A ver, es la última oportunidad, yo creo, para plantearle al país una nueva constitución con un órgano electo 100% para eso. Si esto fracasa, el tener una nueva constitución lo más probable es que pase por el Congreso de turno, que también lo puede hacer, es
es el legislador por excelencia. Por lo tanto, ¿podría el Congreso abocarse a eso? Sí puede, pero tiene una serie de otras funciones y si cuesta que salga una ley, imagínate una constitución completa. Ahora, esta última oportunidad, yo tengo la esperanza de que sí llegue a buen puerto. Me hubiera encantado votar a prueba en el plebiscito de salida, pero encontré que era demasiado mala la propuesta y por eso con harta pena lo rechacé e incluso recorrí buena parte de Chile llamando a rechazar. Pero yo creo que Chile sí necesita una nueva constitución. Hay gente que no está de acuerdo, yo soy de los que cree que es necesario. Las normas en general, las propuestas políticas en general, uno tiene que, y lo he hecho 40.000 veces, analizarla desde el punto de vista técnico. Técnicamente esto es bueno, malo, regular. Lo fáctico, qué es en la práctica, y cómo lo ve la gente. Y un aspecto súper importante es lo simbólico. Y en el aspecto simbólico es donde está más dañada la actual Carta Magna, pese a que está firmada por un gran estadista como es Ricardo Lagos. No hay duda de eso. Quizás si don Ricardo hubiera convocado un plebiscito de salida o un plebiscito para ratificar lo que el Congreso había hecho, no estaríamos en esta discusión. Pero con todo yo creo que se requiere una nueva constitución, un nuevo pacto social, que no tenga el programa de gobierno ni de moros ni de cristianos y que permita proyectar el Chile en los próximos 50 años. Y creo que esa posibilidad se va a dar ahora en este proceso. Yo no era muy partidario de los expertos, no me gustan mucho los entes, esto era de elección indirecta, porque nosotros elegimos los parlamentarios y los parlamentarios a su vez eligieron a los expertos, no es que los designara a dedo alguien que no tiene ninguna legitimidad, pero con todo a mí no me parecía mucho, y muchos dijeron, mira, esto va a ser una cocina, y ya estamos viendo que en el trabajo de los expertos se han ido evidenciando tiranteses bien complejas, que han dejado ya algunas heridas en el camino. La más evidente, la más pública, es que no se aprobó que hubiera la propuesta constitucional que va a hacer el grupo de expertos a los convencionales electos, a los consejeros constitucionales electos, que no hubiera un capítulo especial para las Fuerzas Armadas como tenemos desde el año 80 en adelante. No comparto los argumentos para que no haya. Si es que eso no hay, si no hay eso, ¿bajo qué régimen constitucional se maneja? Lo primero, podría modificarlo los consejeros electos. Requiere 3/5 sí para modificarlo. Sí. Si no hay, lo que se plantea ahora es que estén dentro del capítulo del gobierno. No haya uno aparte, no hay un apartado para Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad como está en la del 80. Y la verdad es que no influía en nada. Ahora, conversaba, por ejemplo, con el general Robles, ex comandante jefe de la Fuerza Aérea, pero sobre todo ex director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, que hizo un trabajo tremendo. Cuando yo estaba ministro de Defensa, él se reunió con académicos, con políticos, con politólogos de distintos sectores, los invitó a la ANEPE, que es el centro de estudio del Ministerio de Defensa, para hablar de la nueva Constitución. Y fíjate que la ANEPE no propuso un capítulo especial. Y dejaron claro que para ellos no era una cosa de vida o muerte que hubiera un capítulo específico de Fuerzas Armadas. Por lo tanto, uno lo puede desdramatizar si se quiere, pero esto evidenció una fricción por un voto de diferencia, incluyendo un voto de un experto cercano al gobierno, votando a favor de que estuviera este capítulo. Por un voto de diferencia no se aprobó y hubo una tensión muy fuerte. Entonces, el grupo de expertos está trabajando con una fricción ya que va siendo cada vez mayor. En la medida que se van acercando a la propuesta final, se van notando, va quedando en evidencia el corazoncito de cada uno, y eso nos va a hacer conocer una propuesta que no era esta propuesta que se iba a ir por un tubo, que iba a salir fácil como muchos pensaban. Ahora, a mí el ideal era un órgano 100% electo y para la discusión, pero está esta propuesta, vamos a elegir el 7 de mayo 50 personas que van a redactar la nueva Constitución en función de este acuerdo marco, y yo espero que tengamos una Constitución aprobada en diciembre. Yo espero que así sea y creo que es la última oportunidad de hacerlo con un órgano 100% electo para esos efectos. Mario Desbordes, dentro de lo que estamos viviendo hay una serie de acontecimientos que señalan hacia ideas o señalan hacia sucesos que merecen tenerse en cuenta. Por ejemplo, los indultos. Te pongo un ejemplo. Los indultos. Los indultos
y no sé si que tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que en eso mi memoria no me falla, los indultos, desde que esa facultad la tienen los últimos presidentes, era algo que se anunciaba y prácticamente no había ninguna discusión, o muy poca. Recientemente, en los últimos años, ha empezado a haber más discusión a raíz de los indultos. Pero ahora ya hay un problema serio, porque los indultos están generándole una dificultad muy grande a la gobernanza del propio gobierno. Hoy día además sale esta información de que uno de los indultados que participó en el asesinato de la carabinera Olivares había sido indultado también por el presidente Sebastián Piñera. Y desde ese punto de vista te quiero preguntar, desde la facultad que tiene el presidente para indultar hasta la materialización de los indultos y sobre todo la observación posterior, cuando ya uno es indultado, que hace la institucionalidad. ¿Hay algo que arreglar ahí? ¿Hay algo que cambiar? ¿Hay algo que suspender? ¿Qué te parece a ti? Es una prerrogativa que tiene su origen hace miles de años, 2000 años, 3000 años. Es monárquico esto. Claro. Es el levantar y bajar el dedo, es efectivamente resabio monárquico. Ha habido harta polémica desde hace 3 décadas. Lo que pasa es que yo recuerdo mucho una. El presidente Elwin prometió en campaña que no iba a indultar condenados por delitos de sangre. Fue muy categórico en eso. Y cuando indultó al irse, poquito antes de irse de su gobierno, poquito antes, o sea, días antes de terminar el gobierno, indultó a los presos por delitos de sangre. Fue un indulto bien polémico y a mí me dolió mucho porque indultó personas que habían asesinado a amigos míos. Entonces, fue doloroso. Yo al presidente Elwin lo respeto, lo tengo en un altar, tengo su foto dedicada, tuve el privilegio de conversar con él junto a Gabriel Jiménez, gran amigo, señor que fue intendente del Maule, a quien aprecio mucho en la época de su gobierno. Y en ese punto a mí se me cayó y fue polémico, me acuerdo. Después los indultos del presidente Lagos respecto de los condenados por delitos terroristas en democracia. Guillermo Sandón Cañas y otros más, ¿no es cierto?, el Lautaro. Cada proceso, ¿te acuerdas el de Frey, de una persona condenada por narcotráfico, que también generó una polémica gigantesca? Los indultos son polémicos y los indultos, en mi opinión, creo, no deberían existir. No debería estar la posibilidad de indultar. Ahora, si está esa posibilidad, debería ceñirse estrictamente criterios estrictamente humanos. O sea, uno dice, esta persona es un enfermo terminal y lo estoy indultando para que vaya a morir a su casa. Pero ya está desahuciado completamente. O sea, humanitario más que humano. Esos casos para mí son lo justo y necesario. Así como creo debería modificarse la ley que concede las libertades condicionales, que las da la Corte de Apelaciones, por la norma que es del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que concede los beneficios intrapenitenciarios, porque finalmente la posibilidad de equivocarse es muy alta. Yo conversaba con un grupo de amigos hoy día de distintos colores políticos y mencionas tú el indulto que aparece evidenciado hoy. Ese indulto lo pide el INDH por una cuestión humanitaria en pleno COVID. Dice, ¿sabe qué más? La cárcel está repleta y hay que sacar gente que esté a punto de salir o que tenga condena ya 2/3 o mujeres, etcétera. Yo lo voté en contra. Soy de los 8 o 9 que votamos en contra por distintas razones. ¿Lo votaste como parte del gobierno? Siendo parte del gobierno, yo voté en contra de ese indulto que me parecía que había un sesgo, primero, y segundo, era demasiado flexible respecto a algún tipo de delito. Y lo dije en el hemiciclo, hoy día me conseguí mi intervención y fui bastante duro. Pero al margen de que yo lo haya votado en contra, lo que se le planteó al presidente, mire, estamos en una crisis de COVID, las cárceles están ultra saturadas, no sabíamos en ese minuto quiénes eran los grupos realmente de riesgo. Se suponía, ¿no es cierto?, que los adultos mayores, no sabíamos bien si los niños, y se tomó la decisión por el gobierno del presidente Piñera, a petición de una gran persona, que es Sergio Mico, a quien también respeto muchísimo y aprecio, tengo una muy buena relación con él. Se tomó la decisión de indultar como indulto general. Y ahí me pongo abogado, leguleyo. Hay que distinguir un indulto general en donde se establecen criterios
Este es Los que lo cumplen, este es el perfil, y el que lo cumple se va del indulto particular, en donde tú te la juegas analizando el caso específico de la persona y te arriesgas porque estás mirando a la persona, su historia, y estás proyectando el futuro. Y es bien complicado eso porque me tocó trabajar en consejos técnicos. Yo trabajé dentro de la cárcel de Colina 1 y 2, año 94-95. Participé de los consejos que concedían la libertad dominical, la salida diaria, etcétera. Y Gendarmería tiene en general buen ojo. Para mala suerte, el que concede las condicionales y los indultos, cuando Gendarmería dice no recomiendo, en general el ideal es abstenerse porque suele tener razón. Pero adentro además el preso engalla al sistema, hace conducta, como dicen ellos, y el hacer conducta significa adaptarse en tu vida diaria a la vida de la cárcel para poder cumplir con los requisitos. Bueno, en los indultos del presidente Boric son indultos particulares. Yo sigo siendo crítico de ellos. No porque haya rechazado los del presidente Piñera, sino porque creo que se cometió un error, fue una pésima señal, se indultó personas jóvenes con altísima probabilidad de reincidir, y yo creo que están con la cabeza a dos manos, para no decir otra cosa, en el gobierno permanentemente diciendo, chuta, ojalá estos cabros no reincidan, si se meten en un lío de nuevo, me la van a cobrar caro. Claro, es boomerang. Sobre todo el caso de Iquique, integrante cercano a los grupos de Hugo Gutiérrez, eso lo dije mucho antes de que apareciera en Radio Bio Bio, era una información que era pública, fue muy notorio cuando sale libre y el Partido Comunista se felicita por la salida de este joven luchador social que no mostraba un ápice de arrepentimiento, y que Gendarmería dice, este sí que no lo tiene que indultar porque tiene varios delitos previos, comunes. Ahora, que una persona que se haya fugado de la cárcel, que se fugó, como decía hoy día una destacada periodista, que se fugó durante el gobierno de Piñera también, asesinó a una carabinera, a una mujer, ¿no es cierto?, en un hecho violento inédito para la policía. Es un hecho que te tiene que hacer tomar conciencia de lo que está pasando, pero por ejemplo las cárceles en Valparaíso de alta seguridad no tiene nada. Gendarmería hace un esfuerzo gigantesco por tratar de mantener para esa cárcel que se inauguró en el gobierno del presidente Félix Ruiz Tagle. Estuve en la inauguración, igual que la de Arica, Cuesta Hacha, que eran cárceles modelos, las últimas cárceles estatales. ¿Estás hablando de cuál cárcel de Valparaíso? La Pólvora. Camino a la Pólvora, no la cárcel antigua del Cerro Cárcel, que también la conocí mientras funcionaba, que tú la conociste también por dentro. Por dentro. Y esa cárcel hoy día no cumple los requisitos para hablar de cárcel de alta seguridad, está totalmente colapsada, superó hace mucho rato las capacidades máximas, la dotación de Gendarmería no es la que corresponde, pero bueno. Oye, pero nos queda poco tiempo, pero para redondear en el ámbito de los indultos, tú dices, esto lo pide el INDH a través de su director Sergio Mico, lo otorga al presidente, que me imagino no otorga todas las cosas que se le piden. No. En ese minuto habían empezado los contagios dentro de las cárceles, me acuerdo Hernán Larraín Fernández, ministro de Justicia en ese minuto, que nos conminaba a apurar el trámite porque ya había empezado a extenderse el COVID en las cárceles, lo que en ese minuto se suponía podía provocar una mortandad gigante. No pasó esa mortandad gigante, no eran grupos de riesgo y finalmente creo que se indultó personas que tenían un pronóstico de reincidencia muy elevado. Ahora, última pregunta, Mario. Tú dices, yo creo que no debieran haber indultos, que las personas debieran cumplir la pena y cumplir con determinadas cosas que eventualmente no necesitas indulto, pero están concebidas también como cuando tú cumples más allá de la mitad de tu pena, en fin, y tienes buena conducta adentro. Puedes establecer, por ejemplo, esa cosa que también nos tocó a algunos, de ir a firmar, qué sé yo, pero las cañas. Ya, pero no crees que la facultad de indulto presidencial debiera continuar en la nueva Constitución, a pesar de que está presente prácticamente en todos los países del mundo? Yo creo que no, salvo que se acote bastante, que los decretos tengan que ser fundados y que deban ser fundados en razones humanitarias.
solo razones humanitarias. La persona está con un cáncer terminal, diagnosticado, ultra chequeado, con un informe del servicio médico legal y que te dice, sabe que a este señor le queda un mes de vida. O sea, no es una persona que vaya a reincidir, es una persona que está postrada, y hay casos, y hay varios casos. En esas circunstancias uno dice, bueno, se entiende, no va a morir en la cárcel. O sea, el indulto básicamente estaría confinado, a tu juicio, a personas que tengan muchos años de condena, por lo tanto, padecen dentro de la cárcel la enfermedad. No, pueden ser condenas cortas, tú puedes estar condenado a 5 años y un día y tener 80 años de edad y se da. Y ya venir con un cáncer y al segundo año estar con cáncer abierto, galopante, eso pasa. Ahora, yo creo que déjame ir un poquito más allá. A ver. Hay que dar señales como sistema político en general de que la ciudadanía está esperando. O sea, en general nadie cumple la condena en Chile, salvo el presidio perpetuo calificado, que son 40 años efectivos, y el presidio perpetuo normal, que son 20 para pedir beneficios. En el resto nadie la cumple. Todos salen al tercio de la condena, a la mitad de la condena, y ya cuando el tipo es chacalito, el malo de los malos, sale a los 2/3, porque el delito es un crimen, pero en general nadie cumple la condena en Chile. Y te agrego un antecedente que es peor todavía. Salvo que estemos hablando de cadena perpetua, digamos. El presidio perpetuo calificado requiere 40 años para pedir 40 beneficios. años, sí. El presidio perpetuo simple, 20 años para pedir beneficios. El punto es que en general los tribunales no aplican la sanción máxima establecida en la norma. El tipo penal tiene asignada una sanción. Lo que hacen los tribunales en un juego normal de aplicar atenuantes es de aplicar varios grados menos siempre. Entonces, tú matas a un carabinero, lo haces con dolo y puedes terminar en una condena de 7, 8 años, 10 años, a todo reventar, que se va a traducir en reclusión efectiva de 5 años. Y eso es ridículo. O sea, si queremos dar señales en serio, yo fui muy duro en tu programa la vez pasada con el tema de la frontera norte, sí, y lo sostengo ya peor todavía. O sea, el artículo 4 del DFL1, y lo he peleado harto, establece que podrán revisar un bolso o un vehículo solo excepcionalmente si se dan 40 supuestos. Si no se dan esos supuestos, los militares no tienen facultad para revisar un vehículo. Si no damos esas señales hoy día de ponernos en serio firme con la delincuencia, si no invertimos en prevención, en seguridad, en policía, etcétera, cosa que no se está haciendo. El ministro de Hacienda nos dice no hay presupuesto. Pero tú entiendes que un ministro de Hacienda te diga no tengo presupuesto y al mismo tiempo celebre con globos, con serpentinas, que tiene superávit, significa que gastó menos de lo que le ingresó y por lo tanto ahorró platita en el chanchito en circunstancias que en una casa normal. ¿Puedo ahorrar plata si no he pagado la cuenta de la luz y el agua? ¿O si tengo la puerta rota y entra cualquiera por ahí? No puedo ahorrar plata. Y yo le diría al ministro de Hacienda con todo cariño, no se me queje que no tiene plata. Si la tiene, lo que pasa es que usted decidió guardarla. Entonces yo entiendo los superávit en época de vacas gordas. En época de vacas flacas no, pero ya conforme le concedo que el ideal es no tener déficit. Déjelo en cero, déficit cero. Pero usted se está ahorrando varios miles de millones de dólares y en paralelo me dice que no tiene plata para la policía y que no tiene plata para invertir en la policía. Y el presidente hoy día nos dice, con mucha soltura, reitera que va a ser durísimo contra los delincuentes. Pero en paralelo, yo te lo había esbozado la vez pasada, pero ahora salió el documento del Ministerio del Interior. Ya se entregó esta minuta en donde el gobierno dice vamos a cambiar las condiciones en las que la policía usa sus armas. Y te dice la proporcionalidad, que es un concepto que yo vengo combatiendo abiertamente hace rato, pero te explica lo que entiende el gobierno por proporcionalidad. ¿Y sabes lo que es, Fernando? Dice que debe haber equilibrio. Señora, señor que nos está viendo, el gobierno, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, quienes yo he defendido el día 1, se me cayeron completamente. Porque dicen... Pero por definición no debe haber equilibrio. Eso es lo que dice la propuesta del Ministerio del Interior, pues Fernando. Debe haber equilibrio en el uso de las fuerzas. Pero por favor... No, es exactamente, yo en eso estoy de acuerdo contigo totalmente. Por definición, no puede por haber. definición tiene que tener mayor poder de someter a alguien el equilibrio es la empate. autoridad legal. El equilibrio es empate.
Claro. No puede la policía empatar con el delincuente, por favor. Lo que se necesita es que la policía esté en un escalón arriba del delincuente. La norma de hoy día, porque también he escuchado autoridades decir, no, pues si la norma actual es de equilibrio. Habla del equilibrio en términos de que se establece, ¿no es cierto?, la proporcionalidad. Falso. El Código de Justicia Militar y el Código Penal, el artículo 10, número 4, para ti, para mí, para cualquiera, porque esa es la regla que rige todo lo demás, establece uso racional de los medios empleados. Sí. Uso racional, dice clarito. Que eso significa que después tenés que justificarlo. Por supuesto que hay que justificarlo. Si nadie pretende que si me están disparando, me están tirando con una onda chica, una piedra, yo agarro un fusil y le devuelvo una ráfaga. Nadie pretende eso. Pero cuidado cuando yo le digo lo contrario. No solo no acepto su criterio, sino que a usted lo obligo a tener equilibrio con el agresor. Eso es empatar. Y eso con algunos jueces, con muy poco criterio, que dejan en libertad al tipo que tiene armamento hasta el cogote, a droga, etcétera, porque no les pareció que hubiera indicio. Imagínate el carabinero en las circunstancias que se va a encontrar. ¿Se va a atrever a sacar el arma? Oye, última pregunta. El director general de Carabineros valoró mucho en una cita reciente, de hace pocos días, todo lo que se les había entregado en términos de recursos por parte, dijo, hacía mucho tiempo que no teníamos tantos recursos ni tantas cosas. Eso tiene que, tú dices, tiene que empalmarse, lo que se ha dado extra tiene que empalmarse con lo que podríamos denominar las normas, que son lo que tú estás hablando. A ver, primera cosa, Carolina Toá, en vez de llamar al general director y tirarle la oreja por lo que dijo, que no se sale del marco constitucional, no deliberó, no dejó de ser obediente, que el marco constitucional debió haber llamado a sus parlamentarios y haberle dicho, mire, escuchen al general director, siéntense, trabajemos y solucionemos este problema. Pero ahí le faltó el buen criterio de decir, ¿sabe qué más? Ese es el camino. ¿Y cuál es el camino que toma? Le llama la atención al general el mismo día en que muere el cabo Alex Espinosa. La viuda del cabo Espinosa dice, en 2 semanas más no se van a acordar de mi marido. Yo he preguntado en varias entrevistas hoy día, porque anoche murió una funcionaria, ¿no es cierto? Sí. Muere la sargento y hoy día nos acordamos de Alex. No, pues. Entonces, ese es el error que hay en este gobierno, pero se le ha entregado recursos. O sea, todos los gobiernos entregan más que el anterior. Si el presupuesto de la nación, que antes era 50.000, hoy día son 70 y tantos mil millones de dólares. Siempre es más. En apariencia es más. Este gobierno tuvo en sus manos el presupuesto este año completo. No puede decirme me lo heredé de Piñera. Falso. Porque se lo escuché al ministro Grau decir, mire, este es el primero que vamos a hacer nosotros. Mentira. El anterior lo hicieron ellos. El de este año lo hicieron ellos. Pero, con todo, ¿es lo que se necesita? Y esta crítica también se la hice a Piñera, si no es que se la haga este gobierno. Antes del estallido, portada del diario La Tercera, Piñera furia. Mario Desbordes dice que el esfuerzo anunciado por el gobierno no es el giro copernicano que el gobierno ha pretendido en el tema de seguridad, porque el esfuerzo fiscal es insuficiente. O sea, no se lo digo a Boris, se lo dije en su minuto al caballero también. Titular del diario, ahí está, lo dije no, como dicen ustedes los periodistas. Por lo tanto, tengo la tranquilidad de decirle hoy día al presidente, mire, si de verdad quiere enfrentar el delito, si de verdad quiere enfrentar este flagelo, necesitamos un esfuerzo fiscal mucho mayor en prevención, carabineros, más cárcel, etcétera. Lo que tenemos hasta hoy día es entender la seguridad pública como uno más de los problemas del país. Si no nos damos cuenta que esto es como la pandemia, que es como una emergencia, si se me quema Chile, ¿qué hago? Me meto la mano al bolsillo. Presidente, se le está quemando Chile con la delincuencia. Cierro, para no latearte, este fin de semana una entrevista en LUN al director de Migraciones. Y plop, dice, mis prioridades son, 1, que la migración tenga que ver con las necesidades laborales del país. Y 2, evitar la migración ilegal. ¿No será al revés? ¿No tendrá un poquitín cambiar las prioridades? En la mañana agarran a balazos un radio patrulla, sí. 3 migrantes ilegales. La mayoría de los migrantes han venido a sacarse la mugre, eso lo hemos conversado acá. Pero con todo cariño, si eso te dice el director de Migraciones, si el DFL1 que sacaron hace un mes atrás no permite que las Fuerzas Armadas hagan nada, le dice a las Fuerzas Armadas que antes de disparar a la persona que le está agrediendo, disparen al aire. Eso dice el DFL1. ¿Tú crees que la sargento en la mañana pudo haber disparado al aire si no alcanzó ni a bajarse cuando la acribillaron? Entonces también cuando te hacen estos DFL, estos manuales, gente que no tiene idea de lo que pasa en la calle, tenemos el problema que estamos viviendo.
Bueno, Mario, te quiero agradecer porque siempre es muy interesante conversar contigo sobre estos temas que hay gente que los conoce, pero yo lo quiero decir aquí, pero que no los habla, Sí. que se los guarda y que no los suelta y que no pone nombres detrás de las decisiones. Y desde ese punto de vista te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias una por la vez más acá. invitación. Como Gracias, siempre, Mario. Fernando.